Juan capítulo 16. La semana pasada nos terminamos y nos quedamos en el versículo 4 y vamos a leer versículo 4 donde empieza esto no os los dije, ¿ok? Versículo 4 del capítulo 16. Jesús está hablando y dice, esto no os los dije al principio. Ahora, ¿qué es lo que les había dicho? ¿Qué es lo que les acaba de decir? Como cristianos, a ustedes, simplemente por seguirme, los van a odiar, los van a perseguir, los van a expulsar de las sinagogas, es decir, de la sociedad, de la nación. Ya no van a poder tener esa identidad que tenían antes. Y no solamente eso, sino Jesús dice, los van a matar. A 10 de estos apóstoles, con excepción de Juan, el que escribe el Evangelio, a 10 de ellos los matan, son mártires. Ahora, una de las cosas que puedes ver cuando alguien cuestione la fe y diga, no, pues es que seguramente los apóstoles inventaron todo. O sea, no es cierto, ellos quisieron crear una religión y quisieron que creando esta religión controlar a las masas. Pero una de las cosas que tienes que saber al estudiar la Biblia y estudiar la historia es que 10 de estos 11, que Judas, ya sabes qué es lo que pasa, se sale de la cena y va a traicionar a Jesús, pero 10 de estos 11 mueren por Jesús. Ahora, ¿quién moriría por una mentira, por crear una mentira? ¿Te imaginas? Está Mateo, cobrador de impuestos. Jesús le llama, Mateo le sigue, deja el puesto de los impuestos, deja todo lo que era su vida y simplemente se empieza a discipular con Jesús, está durante 3 años y medio con él. Mateo ve qué es lo que hacen con Jesús, cómo a Jesús lo empiezan a odiar, cómo a Jesús le empiezan a perseguir, cómo a Jesús lo empiezan a expulsar de la sociedad, de su mismo pueblo. Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron, lo expulsaron totalmente de sus vidas. Y no solamente eso, sino a Jesús lo matan. Y Jesús dice, ustedes que son mis siervos no son mayores que el Señor, y si a mí me están haciendo eso, ustedes no esperen algo diferente. Por eso cuando de pronto nos empiezan a perseguir por ser cristianos y de pronto ya en nuestros trabajos o en nuestra escuela, como que no queríamos decir y de pronto decimos, ¿sabes qué? Tengo que decir ya que soy cristiano. Y te invitan a algo el domingo, dices, no, pues no puedo ir el domingo porque tengo un compromiso. ¿Qué compromiso? Y estás, pues ¿qué te importa? Pero sabes, o sea, ya Dios nos pone en situaciones donde tenemos que decir. Y no sé si te ha pasado que de pronto Dios te da la perfecta oportunidad para decir que eres cristiano y la riegas. O sea, Dios te está pasando el balón, así tiro de esquina, estás tú listo en la portería, el portero está de baboso, está volteando para otro lado y Dios te manda el balón, estás listo, sabes que si le pegas así despacito puedes meter el gol y Dios te pasa el balón y simplemente haces ¡pum! Y lo dejas pasar. Pero sabes que me encanta Dios porque Dios no nada más te da una oportunidad, te da varias oportunidades. Y de pronto Dios te da esa oportunidad donde puedes claramente decir y poner la bandera, decir soy cristiano, soy seguidor de Jesús. Y de pronto te dicen, ¿y qué? ¿Por qué no puedes ir el domingo? Y dices, no, pues me congrego. ¿En qué iglesia? O sea, están esperando, te están retando, como que en qué iglesia, para ver por dónde te molestan. Y dices, no, pues ya, soy cristiano. Y Jesús dice que te van a odiar por ser cristiano. No, o sea, te van a odiar. Simplemente el mundo no ama a los cristianos. Ahora, hay gente que dice, no, sí, yo tengo 3 empleados cristianos y son súper buenos. Y están viendo el testimonio de los cristianos, pero digo, ok, si son súper buenos, ¿por qué no te conviertes tú? No, porque ellos odian el cristianismo y odian poner su vida a la luz. Y realmente lo que están diciendo con eso es odiamos a Jesús. Hay gente que el mundo quiere tener fuera a Dios de su vida. El mundo quiere tener fuera a Jesús de su vida. No quieren tener nada que ver con Él. Quieren que Jesús y Dios no les moleste. Por eso es tan conveniente esta religiosidad que hay de pronto en nuestro país, donde
pasas por una iglesia y si traes gorra te la quitas y ya pasas y una cuadra más y te la pones. Ese es el Dios que quiere el mundo. O sea, ya de lejitos, nada más cuando paso Él me está viendo, entonces me quito la gorra y ya después una cuadra más me la pongo y puedo decir y hacer lo que a mí se me pegue la gana. Dios no quiere al mundo en su vida. Y el cristianismo es invitar a tu vida a que Dios intervenga y que Dios se meta y que Dios haga lo que quiera. Y Jesús cuando llega al templo, por eso cuando está así dice, ¿qué es esto? Esta es casa de mi Padre, esta es casa de oración, y agarra las mesas y hace ¡pah! Y tira todo. Y tienes que saber que cuando invitas a Jesús a tu vida, Él empieza a hacer eso. O sea, empieza a poner en orden tu vida. Y tira lo que estorba, y tira lo que no es, y tira tu idolatría, y tira tu amor al dinero, y tira tu amor a lo que tú sabes que es lo que te mantenía lejos de Dios, lo que te estorbaba para orar, lo que te estorbaba para conocer, y él se siente cómodo en eso, en tu corazón. Y él quiere estar ahí. Y dice Jesús, a ustedes les van a perseguir y los van a odiar y los van a expulsar. O sea, nada más empieza a caminar bien con Dios, con Jesús. Y vas a ver, te van a empezar a echar fuera de círculos, de situaciones, de reuniones, te van a dejar de invitar. Y dices, Talí, y ya, y entonces me voy a quedar solo. ¿Y qué va a pasar con mi vida? Y dices, mira, Jesús es suficiente. Tienes que ver lo que hizo Jesús y cómo Él se quedó solo en Getsemaní. Ellos están caminando a Getsemaní. Salen de la cena y están caminando y cantan el himno, y Jesús está cantando el himno con ellos, el Jalel, un salmo a partir del 118, y Jesús está cantando con ellos, y de pronto ven en la puerta una vid, y Jesús les está diciendo, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, separados de mí nada pueden hacer, pero si están unidos conmigo darán mucho fruto, y no nada más mucho fruto, sino fruto que permanezca, es fruto eterno. Y Jesús va caminando con ellos y está diciendo, si a mí me han perseguido y si a mí me han odiado y si a mí me han hecho esto, ustedes también se los van a hacer. Y Jesús les está diciendo esto y les dice, esto no se los dije al principio, ¿qué? Que les iban a odiar, que les iban a perseguir. Ahora nosotros ya nos los dice Dios desde el principio para que no tropieces. O sea, si hoy alguien te invitó a la iglesia y tienes que saber, si sigues a Jesús, hay consecuencias. El mundo ya no te va a amar, el mundo te va a odiar, pero Jesús te ama y te acepta y te elige y tienes que saber, su amor es suficiente. Y ya sabes entonces a qué le entras. Jesús no está como, ok, este es el contrato para seguirme, y con letras chiquitas está diciendo, y te van a odiar y te van a perseguir y te van a rechazar y te van a bloquear de Facebook y ya no van a querer saber tus versículos ni tus videos y ya están hartos de ti. Y yo un día cuando fui a una fiesta en mi familia el domingo, así nada más estaba ahí y ya, o sea, las fiestas sin Dios. El mundo ama las fiestas sin Dios. Y estoy así parado y pues vas porque amas a la familia y quieres dar testimonio. Pero lo que hacemos es, ok, cuando empieza la fiesta ya alcohol y música, bye, los amamos. Y ya tenemos hasta nuestra clave, Sandy y yo, Morse, de cómo decirnos, ya es tiempo, vámonos, salida, escapatoria. El águila sale del nido. Y una de los familiares, de una prima, está así sentada y dice, ay sí, ¿qué onda con esos cristianos? Así, y entonces yo paro la oreja y ella sabe que soy pastor. Y estoy así a 10 metros de la conversación. Y, ay, si esos cristianos y todos te quieren convertir y todo, o sea, ya estamos hartos de su música y sus alabanzas y sus canciones y sus versículos. O sea, ¿qué onda? Así diciendo así libremente. Y yo digo, sí, perdón, la verdad no hemos sido muy sabios en hacerlo. O sea, ya le hartamos al mundo. El mundo así ya está chocado, el mundo de Dios. Pero Dios, si nos escogió, ya con eso tenemos. Y si Él nos amó, ¿cómo no decirle al mundo que Dios les ama tanto que mandó a su Hijo unigénito? Para que si creen en Él no se pierdan y
y ya no amen las cosas de este mundo, sino Dios transforme su corazón y empiecen a amarle a Él y conocerle a Él. Pero sabes que tenemos que ser más inteligentes con cómo llegar al mundo. Tenemos que ser más inteligentes porque yo no he visto a nadie que se convierta por Facebook. Nadie. O sea, por un video que pones o una cita bíblica. Lo que tenemos que hacer es, como iglesia, hacer nuestro devocional no en Facebook, sino en la Biblia. Y llenarnos de su palabra y estar conectados a la vid verdadera. Y empezar a tener relaciones con estas personas y orar por ellas más. Y cuando Dios te abra la puerta y te dé el momento, poderles aconsejar y decirles. Tienes que estar orando por ellos, que Dios te abra la puerta. Porque si tú quieres abrir la puerta de sus corazones a fuerzas, tú te tienes que ocupar de lo que pasa en su corazón. Pero si Dios te abre la puerta del corazón de alguien, Él se va a ocupar de lo que pasa en su corazón. Tenemos que estar orando por eso, tenemos que estar orando por Veracruz. Y entonces Jesús está diciendo, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, y si Jesús estaba con ellos, Jesús más adelante va a orar y dice: Padre, a todos estos que me diste, a los 11, nadie los ha arrebatado de mi mano, yo los he cuidado, no les ha pasado nada, solamente al hijo de desobediencia, al hijo de perdición, a Judas. Y Judas ya está planeando así matarse. Y cuando Jesús está con ellos y está caminando con ellos y está caminando por el mar de Galilea y vienen estos fariseos y escribas y están contra Jesús y lo están persiguiendo y le quieren poner trampa, y en el templo le preguntan: ok, ¿debemos pagar impuestos o no? Y Jesús dice: denme esa moneda. Y Jesús con sabiduría los pone en ridículo a los religiosos. Pero ellos, los 12, están atrás de Jesús. Jesús va caminando por delante y ellos están atrás de Jesús y vienen contra Jesús, persiguiendo a Jesús, queriendo poner tropiezo a Jesús. Y Jesús se para y es un escudo para ellos y los está protegiendo. Y Él está absorbiendo todo el odio del mundo en ese momento cuando está con ellos. Él está absorbiendo toda la burla, Él está absorbiendo todos los 4 que le están poniendo a Él y a sus discípulos. Y Él sabe contestar, sabe qué decir y los está frenando. Pero dice, pero ya no voy a estar con ustedes. Ahora imagínate eso, tener estos fariseos y estos religiosos y ya no está Jesús, y tratando de poner tropiezo a los discípulos y persiguiéndolos y odiándoles, expulsándoles de la sinagoga. No sé tú, pero si yo fuera ellos, digo: Señor, pues ¿por qué no te quedas un año más? O sea, ¿por qué te vas? Ellos ya vivieron en carne lo que es este enfrentamiento contra Jesús mismo. Ahora, Jesús no tuvo pecado. Jesús todo lo que hacía era para el bien de la humanidad. Jesús vino a derramar gracia sobre gracia en todos, en creyentes y no en creyentes. A la mujer samaritana se revela y le dice quién es. A esta mujer que era pagana, que estaba entre Tiro y Sidón, viene y dice: Señor, sana a mi hija. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? Yo no puedo aventar el pan a los perrillos, pero sana a su hija y le hace un milagro. Y Dios vino a bendecir a todos los que se acercaban a Jesús salían bendecidos. Aquellos hasta los que le rechazaban tenían un encuentro con Dios, y no hay manera de tener un encuentro con Dios que no salgas de ahí bendecido de alguna manera. Y entonces ellos están muy preocupados y su corazón está turbado pero ¿sabes qué? Están preocupados en ellos, no están preocupados en Jesús. O sea, ellos están diciendo: ¿qué va a pasar cuando tú te vayas? ¿Quién va a aguantar los trancazos? O sea, Jesús para ellos era este costal de box que llegaban y todo el mundo le pegaba el costal de box a Jesús y ellos estaban protegidos atrás. Pero ahora que iban a quitar esa protección para ellos están preocupados y dicen: ok, ¿qué vamos a hacer? Versículo 5, pero ahora voy al que me envió. Jesús está diciendo: yo ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Ahora, ya le había preguntado Pedro en el capítulo 13, ya le había preguntado: ¿a dónde vas, Señor? Tomás en el capítulo 14 le está preguntando, versículo 5, ¿a dónde vas? O sea, dinos a dónde vas, muéstranos al Padre, dinos a dónde vas. Y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la pregunta de ellos no es ¿a dónde vas? Porque quieren saber de Jesús qué va a pasar con él, sino ¿a dónde vas? Porque si te vas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y tienes que saber que el humanismo siempre hace preguntas enfocadas en el hombre, dejando fuera a Dios. Y eso es lo que ellos están haciendo. O sea, ¿a dónde vas?
¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Quién nos va a proteger? Pero realmente el cristiano hace preguntas tomando en cuenta totalmente a Dios y adicionando a su pregunta, ok, ¿y el hombre qué? Y tenemos que empezar a cambiar las preguntas que nosotros hacemos a la Biblia, entre nosotros, no dejando afuera a Dios, sino tomando a Dios como el centro de nuestra pregunta y Dios adicionándonos en su plan divino. Tienes que saber que el mundo no gira a tu alrededor. El mundo gira alrededor de Dios. Y ellos están pensando en ellos y no en Jesús. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Versículo 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ellos estaban tristes porque ellos iban a ser perseguidos, odiados, iban a ser echados fuera de las sinagogas y posiblemente algunos iban a morir por el nombre de Jesús. Ahora, no podemos ser muy duros con ellos porque pues está bien tener tristeza. Pero su tristeza no era enfocada en lo que le iban a hacer a su Señor, lo que iban a hacer a su Maestro, que Jesús ya no iba a estar con ellos, que Jesús ya no iba a poder estar instruyéndolos y protegiéndolos y amándolos, y Jesús los quiere encaminar a que lo que está pasando, el centro y el enfoque de lo que viene, que es la cruz, no sea ellos, sino sea Jesús mismo y Dios mismo. Tristeza ha llenado vuestro corazón. Ahora, cuando viene sufrimiento y muerte cercana, enfermedad, eso es lo que invade nuestro corazón. Tristeza llena nuestro corazón. Cuando hay una pérdida de alguien muy amado, tristeza llena nuestro corazón. Y ellos están sintiendo esto. Y si Jesús se va a dejar un hueco en nuestro corazón. Cuando pierdes a alguien muy cercano, ellos llevaban 3 años y medio de relación con Jesús. Jesús era su amigo. Jesús era su Señor. Ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Tristeza llena sus corazones. Y cuando sufres esa pérdida, si has tenido una pérdida así, es como si algo te arrancara un pedazo de tu alma y de tu corazón y dejara una herida permanente que nada puede sanar. Y eso es lo que ellos están sintiendo en su corazón. Y Jesús, en vez de preocuparse en él, en lo que viene, persecución, odio, expulsión y muerte, Jesús está ministrándoles y está pensando en ellos. Por eso tienes que saber que cuando invada la tristeza en tu corazón, tienes que correr a Jesús, porque Él es el único consuelo. Él es el único que puede sanar tus heridas. Porque sabes que tus heridas son reales, pero las heridas de Jesús que Él vivió son reales, pero las de Él sanan. Tu herida por sí sola no sana. Necesitas que aquel que te creó, el alma y el corazón, a donde tú no puedes llegar, donde Él sí puede llegar. Tienes que saber que Jesús llega donde nadie puede llegar, donde ningún médico, donde ningún psiquiatra, donde ningún psicólogo, donde ningún consejero, donde ningún pastor. Jesús puede llegar a lo más íntimo de tu corazón y sanar las heridas más profundas que hay en tu corazón. Y Jesús lo sabe. Y Jesús sabe, tristeza ha invadido el corazón de mis discípulos. Versículo 7, pero yo os digo la verdad. Mira esto. Jesús nos enseña que cuando tristeza invada nuestro corazón, lo que necesitamos es la verdad. Necesitamos la verdad bíblica. Necesitamos tener una cosmovisión cristiana. Saber que si alguien muy amado, donde hemos tenido una relación con Él, donde es nuestro amigo, esta es una verdad muy importante para el cristiano. Si alguien muere, pero está en Cristo, lo vas a poder volver a ver. Y entonces esa verdad consuela tu corazón. Esa verdad inunda de amor y de esperanza tu corazón. Y lo que necesitamos como cristianos es siempre volver a la Escritura, porque es lo que va a cambiar tu tristeza en gozo. Y dice, pero yo os digo la verdad.
os conviene que me vaya. Ahora, esto es muy profundo porque Jesús está diciendo que a mí me persigan, que a mí me odien, que a mí me expulsen y que a mí me maten, a ustedes les conviene. Eso es el cristianismo. Que Jesús sufriera, a nosotros nos benefició, a nosotros nos convino. La muerte de Jesús nos convino. Que Jesús fuera traicionado nos convino. Que Jesús fuera negado por Pedro 3 veces nos convino. Que Jesús fuera arrestado nos convino. Que Jesús fuera juzgado por su pueblo en el Sanedrín, por el sumo sacerdote y todo el consejo, y que Jesús fuera condenado es blasfemia y es culpable y se está haciendo como Dios. Que el Sanedrín lo haya culpado nos convino. Que Jesús fuera declarado culpable nos convino. Que Jesús recibiera falso testimonio nos convino. Que Jesús fuera golpeado nos convino. Que Jesús le escupieran nos convino. Que Jesús se burlaran de él nos convino. Que Jesús, los soldados romanos le hayan puesto una bolsa negra y que le hayan dicho: profetiza, Jesús, profetiza, ¿quién te va a golpear? Y así Jesús, ¡pum!, los golpes en su rostro nos convino. Nos convino que le pusieran una corona de espinas. Nos convino que lo humillaran. Nos convino que le azotaran una y otra vez sin misericordia, que agarraran los soldados romanos estos látigos de cuero con hueso de oveja al final y que lo pusieran sentado en cunclillas. Un día antes estaba sentado Jesús en cunclillas lavando los pies de los discípulos y amándolos hasta el fin, y al día siguiente estaba de cunclillas amarrado en un poste y los soldados detrás viendo la misma espalda que vio Pedro al lavarle los pies. Pero estos soldados sin misericordia agarrando estos látigos, la espalda de Dios mismo, sus glúteos, sus piernas, totalmente desnudo. Que estuviera Jesús así nos convino. Y los soldados agarrando estos látigos, 2 o 3 sin misericordia. Y Jesús que no abriera su boca, que como oveja fuera al matadero nos convino. Nos convino que su piel fuera rasgada. Nos convino que fuera su espalda llenada de llagas, de pus, de sangre, las venas saliendo. Nos convino que Jesús estuviera desangrando. Nos convino que Jesús con una vara se la entregaran y he aquí el rey de los judíos, y que con esa misma vara los soldados la agarraban y le dieran en la cabeza. Nos convino. Nos convino que saliera de la fortaleza de Antonia en Jerusalén y que le pusieran una barra transversal, y que él, tan deshidratado después de 24 horas de no tomar agua, de no comer, de estar sufriendo, y nos convino que Jesús en Getsemaní sudara sangre y estuviera agonizando. Nos convino. Y que tomara esta barra transversal, diera algunos pasos, bajara los escalones para ir hacia Getsemaní y que no pudiera más y cayera y pasara un hombre, Simón. A Simón le convino que pasara por ese momento y que los soldados romanos le obligaran a cargar esa barra transversal, y de pronto estaba caminando al lado de Jesús. Más adelante sus hijos son parte de las epístolas. Nos convino, y nos convino que Jesús llegara a esa montaña, a el Gólgota, y que estos soldados tomaran 3 clavos y un mazo y recostaran su cabeza sobre la barra transversal y sobre la barra vertical, acostaran su cuerpo. Y Jesús no tenía dónde recostar la cabeza cuando vino a este mundo, pero tuvo dónde recostar la cabeza en esa cruz, y él recostando su cabeza sin decir nada, humilde,
Él sabía lo que venía, poniendo sus manos y entregándose por nosotros, no como víctima, sino poniendo su vida. Nos convino que estos soldados tuvieran esos 3 clavos, tomaran uno de esos 3 clavos, lo pusieran en la muñeca de Jesús y con ese mazo, ¡pah!, nos convino. Nos convino que estos soldados tomaran a Jesús y este crucificado y subieran la cruz, los soldados sin saber que estaban cargando no solamente un hombre, sino a Dios mismo, y sobre él todo el peso del pecado de la humanidad, y que lo pusieran y crucificaran entre 2 ladrones. Nos convino. Y nos convino que toda la ira de Dios cayera sobre Jesús y que Jesús por 6 horas probara el infierno. Que Jesús por 6 horas probara esa copa, la ira de Dios, que era lo que tú y yo merecíamos. Nos convino eso, y Jesús dice: les conviene que yo me vaya. Ahora, cuando escuchamos eso como cristianos, nos pone tristes, porque dices: eso hizo por mí Jesús. O sea, yo no merecía ese amor, no merecía que alguien pasara eso por mí. Realmente si me conocieran los de aquí de la iglesia, nadie moriría por mí. Pero sabes que Jesús sí lo hizo y nos convino. Y Jesús les dice a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Porque la única manera para ellos y para ti y para mí de ser salvos era a través de Jesús pasar por eso, y nos convino. Y cuando lo entiendes, dices: Jesús, no lo hubieras hecho por mí, pero gracias, me convino que hicieras eso, y lo tomo. Es mío. Quiero eso, Señor. Me llena de tristeza. Y date cuenta lo terrible de tu pecado. Ve hasta dónde llegó a Jesús. Nos convino eso. Nos convino que cuando Jesús estuviera en la cruz le maldijeran y voltearan a verlo y decirle: bah, Dios, este es el rey de los judíos. Si eres rey, sálvate a ti mismo. Pero sabes que si Jesús se hubiera salvado a sí mismo y se baja de la cruz, no nos salva a nosotros. Y nos convino que no se bajara de la cruz y se quedara ahí, rechazado por los hombres, suspendido en un madero, rechazado por Dios, porque toda la ira de Dios estaba sobre él. Nos convino. Y nos convino que Jesús, estando al lado de un ladrón, uno le está maldiciendo y el otro entiende: ¿qué persona crucificada se comporta así como él? Y se está preocupando por su madre en la cruz. Juan, te encargo a mi mamá. ¿Te das cuenta? Todos ellos están preocupados en ellos mismos y Jesús está preocupado en todos, menos en él. Y el ladrón en la cruz voltea y le dice a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y nos convino que eso estuviera registrado ahí, porque por más pecador que seas, entonces lo único que tienes que hacer es voltear a ver a Jesús este crucificado, y decir: me convino que este hombre santo y puro y que es Dios haya sido crucificado, y yo quiero eso. Y se voltea a Jesús en medio de su agonía. Cada palabra contaba como dolor para él, porque sus pulmones ya no podían más. Ya no tenía más fuerza, y cada palabra que él decía se tenía que apoyar en los clavos de las manos y en sus rodillas y hacer esto para arriba. ¡Ah! Y voltear al ladrón y decirle: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Ah! Nos convino escuchar eso. Que en el día que muramos, tú y yo, si ponemos nuestra confianza en Jesús, este crucificado, ese día estaremos con Él en el paraíso. Nos convino. Nos convino que Jesús, antes de morir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, entrega su espíritu, nadie se lo puede quitar sino Él lo pone, y Él, siendo el dador de vida, Él lo pone y Él vuelve a tomar su vida después de 3 días de estar en la tumba. Pero dice: consumado es, hecho está. No hay nada más que hacer para la salvación de la humanidad. Todo está hecho, no hay más obras que hacer. Y nos convino que eso gritara Jesús:
Lo último, para que tú y yo lo único que tengamos que hacer es arrebatar esa vida eterna y decir, eso me convino, eso es mío, eso lo quiero, no necesito nada más. Y Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Ahora no sé tú, pero si yo soy Pedro y estoy caminando con él en Galilea y Jesús me está enseñando de manera personal las bienaventuranzas, y Jesús me está enseñando parábolas, y Jesús me está protegiendo, y veo a Jesús caminar en el agua, y veo a Jesús como calma la tormenta. Yo quiero que Jesús no se vaya a ningún lado, que Jesús se quede. Pero te das cuenta, lo que ellos están diciendo es, te queremos para nosotros nada más, Jesús. Y otra vez es humanismo, es yo solamente estoy pensando en mí mismo. Y cuando Jesús dice, les conviene que me vaya, Jesús está pensando en ti y en mí. Jesús está diciendo, hoy en Semilla, Veracruz, yo estoy con ustedes, me estoy paseando entre ustedes, vivo dentro de los creyentes, estoy. ¿Te das cuenta qué conveniente el plan de Jesús? Entonces nos conviene que haya ido a la cruz, pero también nos conviene que a él después de 3 días resucitara, ascendiera al cielo. Y mira lo que dice Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, ya vimos, el que nos ayuda, el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos fortalece, el que nos consuela, el que funge como Jesús para nosotros. El Consolador es otro igual que Jesús. Es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad. Tiene los mismos atributos que Jesús. Es el Consolador. El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera os lo enviaré. Jesús dice, les conviene que yo me vaya y que les envíe al Espíritu Santo. Ahora ellos no entendían, cómo es conveniente eso. Pero tú y yo hoy podemos entender, porque para nosotros es mejor que hoy Jesús viva en nosotros y esté paseándose entre nosotros, y que Jesús esté disponible para nosotros 24 horas, 7 días de la semana. Que Jesús hoy esté en un recorrido mundial en carne y hueso, siendo Dios y siendo hombre en el mundo. Piensa eso. Hoy Jesús va a estar en Semilla México. ¿Quién vendría aquí? Todo el mundo estaría en Semilla México. Hoy Jesús, y te imaginas, tendría así como su marketing, su Twitter, su Facebook, y todo el mundo está atento. ¿Dónde va a estar Jesús el siguiente domingo? Y Jesús en carne y hueso le limitaba poder tener una relación personal con toda la humanidad, en todas las naciones, con todas las etnias. Y hoy podemos entender eso. Nos convino que Jesús ascendiera al cielo, porque entonces hoy podemos decir, Jesús está aquí. Jesús, puedo cerrar mis ojos hoy en la noche y decir, Señor, necesito tu ayuda. Y Él estar escuchando. Y ellos se entienden después, porque cuando viene después en Pentecostés, Hechos capítulo 2, el Espíritu viene sobre ellos, y Pedro, aquel que había negado a Jesús 3 veces, Pedro se para y da un discurso bíblico y 3,000 se convierten. Cuando con Jesús eran estos 12, 120, y el impacto mundial al tener el Espíritu Santo entre nosotros y con nosotros y poder ser testigos eficaces de Jesús, nos conviene. Y Jesús dice, les conviene. Ahora, si Jesús dice, ¿te conviene tal? Y yo digo, sí, Señor, me conviene. No me voy a poner a pelear contigo, no voy a... ¿Te imaginas qué confuso sería que Jesús no hubiera ascendido al cielo y estuviera en el mundo? Y tan claro que soy el Señor diciendo, no, les conviene que me vaya. Yo enviaré el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en nosotros. Él está con nosotros. Versículo 8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. El único que puede convencer al mundo es el Espíritu Santo, es Dios mismo. A veces queremos usurpar la función del Espíritu y queremos andar convenciendo a todo mundo, y lo que terminamos haciendo es hartando a las personas. Ahora, el Espíritu Santo nos usa como cristianos para compartir el Evangelio, pero el único que puede convencer es Él.
Por eso cuando alguien se convierte y Dios te usa, la gloria no es para ti porque tú no hiciste nada, lo único que hiciste fue ser usado por Dios y Él es el único que puede salvar. Por eso, esposa, si tu esposo no está aquí, tienes que saber y tienes que confiar en el Espíritu Santo que Él es el que lo va a convencer y tú no. Tú lo único que tienes que hacer es seguir a Jesús, amar a Jesús, ser más como Jesús y que Él vea eso en ti. Les he contado muchas veces esta historia, pero tiene que ver con esto. Yo no era cristiano, Sandy sí, y un día en la noche, acostados en la cama, Sandy puso su mano en mi corazón y oraba por mí. Tienes que orar a diario por los que no tienen a Jesús. Igual hasta el rato, en 10 años es pastor. Uno nunca sabe. Y le dije, Sandy, ¿qué piensa Dios de mí? Y me dice, mira, no te preocupes, el Espíritu Santo te va a convencer. ¿Me convenció? No Sandy. O sea, Sandy dije, cuando me dijo eso dije, está loca. O sea, ¿el Espíritu qué? Cuando mi vida todo tenía menos santidad y nada de espiritualidad. Tienes que saber que el Espíritu Santo es el que convence al mundo. Entonces, fíjate, mientras el mundo está persiguiendo a los cristianos, el Espíritu Santo está persiguiendo a los no cristianos. Y los quiere convencer de pecado, de que son pecadores y necesitan a Jesús. El mundo hoy piensa que pecado, eso ya es pasado de moda, eso es de los abuelitos. Pecado, o sea, no es pecado, es que son experiencias. No es pecado, es que nadie es perfecto. No es pecado, es que cuando nos casamos estamos muy jóvenes y éramos muy inmaduros. Pero tienes que saber que el pecado, o sea, sí es pecado. Y si la Biblia dice pecado, es pecado. Y tienes que saber que el pecado te afecta a ti, afecta a los que te rodean, pero sobre todo estás yendo contra Dios. Por eso no es que no seas perfecto, o sea, ya sabemos que no eres perfecto, lógico. Vete en el espejo y mírate un día y vas a decir, pero tienes que saber, no es que no seas perfecto, es que eres pecador. Y el Espíritu Santo es el que convence de eso. Y de pronto te das cuenta, creo que he fallado a Dios, creo que le he dado la espalda hasta hoy, creo que no he seguido su voluntad, creo que no he hecho lo que Él quiere que yo haga en mi vida y he dañado a personas. Por eso lo primero que yo hice cuando me convertí fue pedir perdón a medio mundo. O sea, qué mal estaba. O sea, te hice daño a ti, hice daño a ti, hice daño a todos, pero sobre todo pedí perdón a Dios y el Espíritu Santo es el que nos guía a arrepentirnos. El Espíritu Santo es lo que hace, Él convencerá al mundo de pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, puedes seguir orando por la persona y puede ser que tú estés aquí hoy y todavía no seas cristiano y Dios te está persiguiendo. Esa es la labor del Espíritu y es muy efectivo y es muy eficiente. Y Dios así, de pronto estás a punto de pecar y sientes su respiración aquí atrás. Y Dios te va a alcanzar. No, por más rápido que vayas en tu pecado, no puedes huir de Dios. Y lo único que tienes que hacer es dar la vuelta y ahí está. Y ya, eso es arrepentimiento, dar la vuelta. Y el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia. Es que el mundo no es justo, pero Dios sí. De justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y es decir, me doy cuenta que he fallado y que me he quedado muy corto y que estoy en bancarrota y necesito justicia. Y no hay nada en mí que pueda generar eso. No hay nada en mí que pueda comprar eso. Y el Espíritu Santo es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. De que va a haber un día un juicio. El ateo vive como que no pasa nada porque haga lo que haga, no va a haber consecuencias porque no va a haber un juicio. O sea, no va a haber una evaluación final de tu vida. Por eso vive así. Por eso el ateo es totalmente un pecador y no le importa nada. Pero en el momento que te das cuenta que la Biblia dice que va a haber un juicio y que tu vida será evaluada, lo único que puedes decir, no sé tú, pero yo digo, ya valí.
sea, ya valí. Necesito que alguien me ayude. Necesito que alguien deposite en mi cuenta justicia, porque si no estoy en bancarrota y lo que me merezco es perdición y el infierno. Entonces el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. El peor de los pecados es no creer en Jesús. De hecho, es el único pecado que te va a llevar al infierno, no creer en Jesús. Es el único pecado que te va, la incredulidad. Ese es el único pecado que te condena, es no creer en Jesús. Pero de ese pecado se derivan todos los pecados de la humanidad. En el momento que le das la espalda a Dios, todos los pecados que cometes es por incredulidad, por no creer en Jesús. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre. Cuando Jesús va al Padre después de ir a la cruz y resucitar, Jesús está ofreciendo su vida al Padre como sacrificio por ti y por mí. Él está tomando nuestro lugar, y cuando el Padre lo acepta en el cielo, el Padre está aceptando la justicia de Jesús. Está diciendo: solamente quien sea como Jesús puede ir al cielo. Ahora, Dios pone la vara muy alta porque nadie aquí somos como Jesús, pero por eso necesitamos: Señor, sé mi Señor y mi Salvador, y necesito que deposites tu justicia en mi vida. Te necesito. Ahora, su justicia en mi vida no nada más es que estabas en saldo rojo y Él te pone en saldo cero. No sé si has tenido deudas en tu tarjeta de crédito. Y Stalin, no me recuerdes eso. El lunes es mi día de pago. ¿Ok? Cuando tienes deudas en tu tarjeta de crédito, vamos a decir, debes 30 mil pesos, es menos 30 mil. Y tú le vas depositando a tu tarjeta y, ok, este lunes le voy a apostar 5 mil y así, hasta que llegas en cero. Tu vida espiritual es eso. Tu vida espiritual dice que debes más de lo que puedes pagar, aunque toda tu vida trabajes y hagas obras. No te alcanza, nunca te va a alcanzar. O sea, ya chafeaste mejor al buró de crédito espiritual. Y lo que viene a hacer Jesús es tomar tu cuenta, tomar tu vida, y deposita su justicia en tu vida. Y tú depositas tus pecados en la suya. Él lleva tus pecados a la cruz, pero Él, al hacer ese depósito en tu vida, si vamos a decir debes 30 mil en tu tarjeta, no es que la deje en ceros, sino deposita una cantidad que nunca vas a poder gastar. Eso es gracia. Tu vida espiritual no está entonces en ceros y entonces, ay no, pero si peco entonces ya voy a estar en negativo. Tu vida está espiritual, tan positivo como la justicia de Jesús. Nunca vas a poder gastar el saldo. Pero entonces, ¿cómo vas a vivir? ¿Te imaginas que alguien te pague tu tarjeta de crédito, pero no solamente te pague tu tarjeta de crédito, sino que te deposite 200 mil por adelantado para los gastos? ¿Cómo vivirías con esa persona? Agradecido. Ya no volverías a caer en bancarrota, espero. Y eso es lo que hace Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Va a haber un juicio. Cuando pecado y justicia se unen, hay un juicio. Pecado, justicia, y lo que Jesús fue a hacer es que en la cruz clavó nuestros pecados y nos dio su justicia para que en el juicio seamos libres. Nos convino que Jesús subiera a Gólgota, que Jesús fuera clavado por esos 3 clavos de hierro sin misericordia, que Jesús fuera crucificado entre 2 ladrones, que Jesús fuera puesto muy en alto, rechazado por los hombres, que Jesús saboreara la ira de Dios y el infierno en nuestro lugar, que Jesús no maldijera, sino que Jesús perdonara. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y que Jesús en la cruz, con su último aliento, dijera: consumado es, hecho está. Que Jesús fuera sepultado, pero el tercer día Jesús resucita y Jesús vive. Y Jesús ascendió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre y está intercediendo por nosotros, por los santos, los que hemos decidido que nos convino que Él muriera por nosotros.
Y Jesús nos ha dado su Espíritu, el Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad, el Espíritu de Jesús, que mora en cada uno de nosotros, que nos guía a toda verdad, que nos llena de Él, que nos apunta a Jesús, que nos recuerda lo que Jesús dijo, que nos recuerda lo que Jesús hizo, que nos convence de pecado, que nos convence que la única justicia aceptada en el cielo es la de Él, pero también nos convence de que va a haber un juicio. Y el día de hoy, antes de tomar la cena del Señor, si el día de hoy no has hecho a Jesús tu Señor y tu Salvador, si el día de hoy no te habías dado cuenta que te convino que Él muriera en la cruz, el día de hoy te conviene Jesús. Él es la única solución y el Espíritu mismo te está convenciendo de eso. El Espíritu mismo te está dando testimonio que la única solución es Jesús. Jesús ofrece perdón de pecados. El Espíritu te está diciendo hoy, necesitas a Jesús. El mundo lo aborrece, pero el Espíritu te dice, no ames las cosas de este mundo. Necesitas amar a Jesús. Necesitas a Jesús.